Venite para acá que empieza Necesidad y Urgencia. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Otro lunes, otro programa de este clásico ya de la vida, del inicio de cada semana. Yo soy Juan Francisco Gentile, te doy la bienvenida a este programa que se llama Necesidad y Urgencia, en el cual nos abocamos justamente, como dice lo contrario de su título, a parar un poquito la pelota, a salir de la locura cotidiana y poder separar lo importante de lo accesorio, sacar del medio la hojarasca informativa política que habitualmente nos aturde, para poder poner el foco en lo importante de la actualidad política argentina. Antes que nada, te recuerdo que te podés sumar a la comunidad organizada más importante del país, que es la comunidad de EVA TV, afiliándote en evatv.com.ar, tal como dice acá abajo, mirá. Ahí está. Te podés sumar y apoyar este nuevo medio de comunicación que se hace lugar entre tantas voces, entre tantos espacios que buscan hacernos pensar de tal o cual manera, pero sin decirte desde dónde se paran. Bueno, acá no careteamos nuestra identidad política, no nos disfrazamos de otra cosa. Decimos que somos peronistas y al mismo tiempo hacemos un producto informativo, periodístico, audiovisual de calidad, porque estamos convencidos de que es imposible no posicionarse, no tomar partido respecto de la actualidad que nos rodea. Por eso acá nos plantamos y lo decimos de frente. Muy bien, tenemos un montón de cosas que han pasado en esta última semana, desde la última vez que nos vimos. Vamos a levantar esta cuesta, a subirla, junto con vos que estás del otro lado. Yo siempre tengo esa fantasía de que estás cocinando algo, de que estás picando una cebolla o un ajo, y de fondo está sonando Necesidad de Urgencia. Así que mientras estás preparando esa salsita, mientras estás llegando al laburo, te invito a actualizarte. Quizás estás un poquito pasada de rosca, no estuviste siguiendo los últimos acontecimientos. Entonces, una vez que termine este programa, vas a estar en condiciones de salir a dar todas las discusiones en cualquier reunión familiar, mañana en el laburo, con los compañeros o compañeras de trabajo que quizás piensan diferente. Bueno, acá nos vamos a nutrir de herramientas para poder salir a persuadir, a convencer, que es una de las principales funciones de la política, siempre con un sentido de justicia social, como lo dicta nuestra identidad política. Muy bien, tenemos al presidente de la Nación de gira por Estados Unidos otra vez. No sé cuál es ya el viaje, qué número de viaje es que está haciendo Milei en estos días. Va a participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde la Argentina va a negarse a firmar el pacto futuro que van a firmar prácticamente todos los países de la ONU, salvo un pequeño puñado, entre los cuales se va a encontrar la República Argentina. También, bueno, dio algunas conferencias, como a él le gusta, ¿no? Juntarse en algunos lugares alternativos, podríamos decir. A algunos le gusta también pensar que son un tanto marginales en términos de la discusión política y económica, donde lo aplauden mucho, donde él puede vociferar todas las apreciaciones que habitualmente le escuchamos hacer al presidente. Y también participó de la apertura de la jornada en la bolsa de Wall Street, en una especie de acting que se suele hacer ahí en la bolsa, que tocan la campanita y aplauden las personas que están ahí en el mundillo de las finanzas. Está por ahí el video, vamos a empezar a compartir algún material. Mira, así estaba Milei junto a Patricia Bullrich, a Luis Caputo, a Karina Milei, a la canciller Mondino, con, bueno, otros invitados y gente de ahí de la Bolsa de Nueva York. Y ahí esto ocurre habitualmente, a ver.
Bueno, esto lo de los aplausos pasa siempre, ¿no? Que hay invitados para hacer esto. No es que lo están aplaudiendo de esta forma solo a Milei. Esto, si uno más o menos busca un poquito, va a notar que hay muchos videos parecidos, claro. Bueno, ahí está. Ahí lo aplauden mucho a Milei, apretando la campanita. Hay una foto que circuló mucho, que anda por ahí, que si la tienen a mano, la que está con el martillo en la mano, ahí está. Esta foto se hizo viral el día de hoy porque, bueno, es muy gráfica, ¿no? Es muy gráfica tanto el rostro de nuestro presidente, de nuestro excelentísimo señor presidente de la Nación, democráticamente electo. Es un poco chocante, la verdad, es un poco chocante y sobre todo la perspectiva de la foto, ¿no? Porque te da la sensación de que sos vos el que está a punto de ser literalmente martillado en la cabeza. Algunos hicieron algunos memes, ¿no? Esta es una foto muy memeable, me parece. Alguno le puso el cartelito de jubilados ahí abajo, al que le estaba por pegar. Bueno, algunas cosas importantes de esta visita de Milei, tanto a Wall Street como a la ONU, a Nueva York. Bueno, lo que te contaba antes, ¿no? Argentina no va a firmar el Pacto del Futuro. Ya lo anunció la canciller Diana Mondino. Se trata de una agenda que viene discutiendo la política internacional, la diplomacia internacional, en todos los congresos en todas las reuniones de la ONU. Se viene discutiendo hace mucho tiempo. Se llamaba Agenda 2030. Y ahora se extendió hasta el año 2045, que son una serie de lineamientos, de ejes que se proponen como organizadores de las políticas oficiales de aquellos países que integran la Organización de Naciones Unidas, que ustedes saben es el organismo internacional más importante en términos globales por la cantidad de países que lo integran que forman parte de todos los continentes del mundo. Algunos de los puntos cuestionados por la Argentina y por un grupo de países que son, por ejemplo, Bahamas, Burkina Faso, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Somalia, Tonga, Uzbekistán, Venezuela y Argentina, por ejemplo. Me faltaron un par, pero esos son más o menos la mitad. Algunos de los grupos, de los países, no te los quiero leer todo porque son como 25, frente a 190 y pico, que son los que van a firmar el Pacto Futuro Agenda 2024. Te decía, algunos de los puntos que lo hacen a nuestro gobierno argentino desistir de firmar son, por ejemplo, los límites que se les pone a algunas empresas tecnológicas porque se firma el Pacto Digital Global. Tiene mucho de lo ambiental, la Agenda 2045. Ustedes saben que tenemos un gobierno que considera que no existe cambio climático, que es una mentira. Entonces, en ese sentido se oponen, ¿no? Se pide en esta Agenda 2045 que todas las inversiones tengan un componente de economía sustentable. También se modifica la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU para que haya un miembro permanente por continente, lo que implica un avance para América Latina. Bueno, se opone nuestro gobierno. Se limita la compra de armamento para el gasto en políticas sociales de género y de conservación del medio ambiente. También se opone nuestro gobierno. Se indica que toda forma de cuidado es un trabajo, incluso el cuidado en el ámbito familiar, y que debería tener una política del Estado que incluya subsidios. Bueno, también es otro de los motivos que hace que nuestro gobierno no lo firme. Lo anunció antes la canciller Diana Mondino, que forma parte de la comitiva. Tenemos ahí un cortecito para escuchar a la canciller cómo explicitaba que la Argentina está adoptando una posición absolutamente minoritaria en el ámbito mundial. Y bueno, la escuchamos un poquito, si la tienen a mano los compañeros, lo escuchamos un poquito, a ver. Tal como ya lo dispone la resolución 70/1 de la Asamblea General. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar
que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones. Que queda poquito. Y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Bueno, ahí estaba. La Argentina necesita alas. Por eso no firma el Pacto Agenda 2045, que prácticamente firman todos los países del mundo, salvo un grupo minoritario y marginal en la política geopolítica mundial. A mí me hizo acordar a los fanáticos de los Simpsons como yo, que seguramente habrá muchos, a esos discursos de los extraterrestres, Krang y Kodos, cuando se visten como candidatos para la elección estadounidense, que terminan diciendo que hay que girar, girar y girar. Eso de las alas. Bueno, la Argentina, en términos tanto regionales en América Latina como en términos del mundo, se está posicionando de una forma que la deja al margen, ¿no? Al margen de los grandes ejes en términos de política global. Antes de tocar la campana en Wall Street, como te contaba hace un ratito, el presidente participó de una conferencia donde defendió los principales lineamientos de su política económica y apareció una definición, me parece importante, que está generando mucho revuelo porque se refirió al cepo. Hay muchas presiones en la Argentina de sectores de la economía, de sectores también exportadores, productivos, también del establishment, del Círculo Rojo, para que haya una liberación del llamado cepo, es decir, de las limitaciones para la compra y venta libre de moneda extranjera en nuestro país. Había toda una expectativa porque la asunción de Milei, del gobierno libertario, redundara en una rápida salida del llamado cepo. Bueno, hoy dijo esto Milei. Mira, en algunos de los principales portales de noticias lo destacaron con mucha fuerza, como por ejemplo Clarín, Infobae. Si lo tenemos a mano lo vemos. Bueno, ahí tenemos el canciller, que se refiere al levantamiento, ¿no? Al levantamiento del cepo cuando la inflación sea cero. Los bonos rápidamente cayeron, los bonos argentinos. ¿Por qué? Porque si a vos te está diciendo que va a levantar el cepo cuando la inflación sea cero, te está diciendo que prácticamente no va a ser nunca, ¿no? Vamos a liberar cuando la tasa de inflación sea cero. Es una postergación casi ad infinitum del objetivo del levantamiento del cepo, porque está claro que la Argentina está muy lejos de llegar a la inflación cero en un corto plazo. En este momento estamos en niveles de 4% de inflación mensual, que el gobierno no está pudiendo perforar, lo hemos visto en los anteriores episodios de este programa. Ahí está, esto estaba portada del diario Clarín, tema 1, ¿no? Dijo que va a levantar el cepo cuando la inflación sea cero y los bonos y acciones automáticamente responden con una caída. Claro, el mercado le responde diciendo, che, ¿cómo que vas a levantar el cepo cuando la inflación sea cero o sea nunca? ¿Qué es lo que vos me prometiste que ibas a hacer rápidamente? ¿Qué es lo que vos, que sos especialista en crecimiento con y sin dinero, nos habías dicho que lo podías realizar rápidamente porque el cambio cultural que iba a implicar tu gobierno iba a llevar a un shock de confianza que te iba a permitir bajar la inflación y levantar el cepo? Bueno, ahora Milei está blanqueando que el objetivo es casi utópico del levantamiento de las restricciones a la compra-venta de divisa que está sosteniendo el gobierno nacional. Te decía, en base al objetivo de hacer caer la inflación, que por un lado no se está cumpliendo el sendero decreciente de la inflación, y por otro lado lo que está ocurriendo es que el gobierno está pisando con mucha fuerza el tipo de cambio, que también se le está pidiendo desde muchos sectores que lo vaya soltando, que vaya generando pequeñas devaluaciones o una devaluación brusca. Eso de acuerdo a la escuela política económica de la cual venga la persona con la que hablas respecto de esto, se plantea que sea de a poquito, que sea más en términos de shock o rápidamente una devaluación más grande, y al mismo tiempo está pisando todas las variables productivas, es decir, está pisando el salario, está pisando a veces más, a veces menos tarifas, está pisando la actividad industrial, la actividad productiva. Es decir, estamos en una situación de recesión absoluta,
variables históricas de la Argentina, lo hemos visto también en otros programas, comparable con la recesión del 2001, también números similares a los de la pandemia, es decir, los peores momentos que ha tenido la estructura productiva de nuestro país. Bueno, estamos viviendo niveles en la misma línea, ¿no? Todo en función de que lo que se busca es hacer descender la inflación. Pero claro, no está pasando y ya tenés todo ese nivel de recesión. Entonces, está en una situación muy complicada de cara a lo que viene el gobierno, y eso es lo que me parece que está mostrando en términos de desconfianza en los sectores del mercado cuando los bonos argentinos responden con una caída ante esta declaración del presidente, porque en algún momento va a tener, o por lo menos hay un consenso, eso después, yo no soy especialista en economía, quizás los compañeros que son especialistas en esa materia lo pueden discutir, pero hay como un consenso en el establishment económico que tarde o temprano la Argentina va a tener que devaluar, va a tener que corregir el tipo de cambio, y eso va a redundar en una mayor inflación. Entonces, si vos ya venís en un piso de inflación alto, ya tenés una recesión importante, tenés niveles de pobreza que van creciendo, niveles de desempleo que van creciendo, baja del consumo, baja de la producción, pero además tenés el tipo de cambio pisado, si el día de mañana eso no lo pueden aguantar más, no lo pueden sostener más y devalúan y llevan el peso a otro nivel, arriba de toda esta situación se va a subir una disparada de la inflación y probablemente también una disparada también de todos los valores que venimos observando que vienen en una franca caída, con números que son muy preocupantes, y a esto se le suma lógicamente los grados de cansancio social. Porque la paciencia de a poco se va terminando, porque la vida se va haciendo cada vez más difícil, porque los conflictos van apareciendo cada vez con más fuerza. Entonces ahí el gobierno está en una situación complicada, porque además tampoco están llegando los dólares. Este viaje de la plana mayor del gobierno nacional a Estados Unidos también tiene el objetivo, no confeso, pero claro que es también poder conseguir, sobre todo el ministro de Economía Caputo, poder conseguir dólares para la Argentina que no están llegando, es decir, no llegan ni de las inversiones ni de los organismos de crédito, tampoco llegó el dinero de los árabes, que en algún momento se comunicó desde el gobierno que había negociaciones, que iba a llegar inversiones de Arabia, bueno, tampoco vino, dólares del Fondo Monetario Internacional tampoco vinieron. Entonces, bueno, en términos económicos el gobierno está frente a una encerrona y a un problema, y eso es lo que se mostró en lo que veníamos viendo recién. También se juntó con Elon Musk, el presidente, eso es algo que le gusta mucho. Hay alguna fotito ahí para el álbum de los recuerdos, ahí está, la fotito con Elon, Karina y bueno, los personajes ahí de fondo. No sé si es un empapelado, una cortina, ¿no? De fondo. Ahí está Toto Caputo también. Ellos todo bien, ¿viste? Acá está todo mal. Digamos, permanentemente estamos en una situación económica complicada y acá los chicos están bárbaros. Mirá la alegría que tienen, deditos para arriba. El amigo Elon Musk, el dueño de ex Twitter, que ustedes saben es una figura en términos mundiales por apoyar a los gobiernos de ultraderecha, por haber apoyado a Donald Trump, a Javier Milei y a las distintas expresiones de la derecha mundial. Bueno, ahí está. Había alguien que se acordaba también de que en este momento se están prendiendo fuego las sierras de Córdoba, y que la ausencia del Estado, ahí está, mira, bueno, ahí está, mira, eso está bueno. La comparación, ¿no? Cosas que estaban ocurriendo en simultáneo. En Wall Street, Milei dándole a la campanita, muy contento, mientras el fuego estaba consumiendo las sierras de Córdoba en la zona de Capilla del Monte, ahí lo tenemos, con el ajuste a los jubilados dándole. Bueno, la ausencia del Estado también, esto lo decimos rapidito, redunda en que cuando hay situaciones como estas, como los incendios en las sierras de Córdoba, que además fueron intencionales, la ausencia del Estado, la ausencia de políticas públicas, decía, se ve con mucha claridad, ¿no? Cosas que a veces, cuando las decimos, por momentos son abstractas, son cuestiones que no siempre tienen un hecho concreto tan gráfico para poder expresarlo y para que quede claro. El caso de los jubilados fue uno, el caso de las universidades fue otro, pero en el caso de las sierras de Córdoba ardiendo, y además en el marco de
esto que te contaba antes, que el gobierno argentino se corre de la Agenda 2045 de la ONU porque está en contra de todos los lineamientos en términos de preservación del medio ambiente que plantea este acuerdo internacional. Bien, alguien que lo sacudió bastante al presidente y que me parece que se plantó con mucha fuerza, que generó mucho ruido, que generó alarma en el gobierno y que desde todos los sectores se lo miró con especial atención, fue el discurso que dio el Papa Francisco en el encuentro con movimientos sociales en Roma, en el cual participaron referentes de acá de la UTEP y también de otros países. Estuvo Juan Graboy, que después cuando volvió a Ezeiza lo putearon, le dijeron chorro. Juan no se la bancó y lo fue a buscar al que lo estaba puteando. Después le hicieron toda una operación a Juan, a Juan Grabois en las redes sociales, los trolls de Milei, diciéndole que de dónde venía, que el vuelo, bueno, en fin. Pero eso es anecdótico. Lo importante es el discurso y el contenido de las palabras de Francisco. Lo vamos a escuchar. Yo seleccioné, fue un discurso largo, una intervención larga la de Francisco. Yo seleccioné algunos cortes que me parece que son importantes, sobre todo porque es una figura de una relevancia muy grande en términos mundiales y que habla, que interviene en la discusión que está abierta respecto de cuáles tiene que ser la filosofía que oriente la política pública, ¿no? Si es una filosofía de división y de agresión al que piensa distinto, o es una filosofía integradora y de encuentro con lo otro. Y me parece también muy interesante lo que plantea el Papa en términos de la deshumanización, ¿no? Porque mucho de lo que vemos de cómo interviene el gobierno nacional en el debate público tiende, ¿no?, a la deshumanización del que piensa distinto. El ataque en las redes sociales, el ataque con los trolls, la agresión verbal permanente de parte de las principales figuras, esta cosa tan robótica que tiene el vocero presidencial, Manuel Adorni, que se hace el tonto o el que no entiende o el que le están hablando en un idioma imposible de comprender cuando le dicen la palabra empatía, ¿no? Todas estas cuestiones que las estamos viendo permanentemente desde que asumió el gobierno nacional tienden a la deshumanización del que piensa distinto. Bueno, ni hablar del video que publicó el presidente la semana pasada, el virus QK12. Bueno, vemos cómo quienes no piensan como ellos son graficados como zombies infectados por un virus que están ahí desplazándose tipo Walking Dead por la calle. También una metáfora que es más vieja que la humedad, ¿no? Porque ya desde tiempos de principios del siglo XX y desde la época del primer peronismo siempre se buscó identificar a los movimientos populares que defienden los intereses de la mayoría como algún tipo de enfermedad o de virus o de cáncer en ese momento que debían erradicar, ¿no? Bueno, escuchemos un poco. Si te lo perdiste, si te colgaste, si te dio fiaca, acá te seleccionamos algunos pasajecitos del fuerte discurso que dio el Papa Francisco. A ver. Las ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia. Otros no la nombran, pero la practican. Hay gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza, son producto de la especulación financiera o la evasión impositiva, derivan de la corrupción o del crimen organizado. En general, muchas fortunas se amasan así. Nadie, meritorio o sin mérito, tiene derecho a mirar de arriba abajo al otro, como si no valiera nada. Esa actitud altanera es lo contrario de la compasión. Regodearse
en la propia supremacía frente a quien está peor. Y esto no pasa solo con los más ricos, ya que mucha gente cae en esa tentación de nuestro tiempo. Bien, ese primer tramo refiriéndose a la deshumanización, a la idea de la meritocracia, y con fuerza, ¿no? Con fuerza diciendo, el mérito no necesariamente interviene en la creación o la historia de la fortuna, de los millonarios, de quienes tienen mucho, ¿no? Que alguien tenga mucho en términos materiales no es indicador de que haya hecho necesariamente un mérito, ¿no? Y va más allá incluso, ¿no? Dice muchas veces tiene que ver con la herencia o tiene que ver con actividades del tipo de tipo ilegal, habla del narcotráfico, ¿no? Va con fuerza contra la idea de que aquellos que tienen mucho, que pueden ostentar una riqueza en términos materiales, es porque han hecho el mérito suficiente. Porque además esa idea tiene una contracara que es muy cruel, ¿no? Que significa que si vos tenés poco es porque no hiciste lo suficiente. No porque te faltaron oportunidades, no porque el lugar en el que naciste o en el que te criaste no ha recibido los impulsos o las políticas públicas que le hayan permitido tener algún tipo de perspectiva de vida o de mejora o de crecimiento, sino porque no podés hacerlo, ¿no? Bueno, el Papa Francisco ahí jugando fuerte en ese sentido. Vamos a escuchar a compartir otro tramito que tiene que ver con el silencio frente a la injusticia. A ver. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Bueno, ahí está, ¿eh? Esa fue la frase que generó más revuelo, que entró fuerte, ¿no? En vez de pagar la justicia social, pagaron el gas pimienta, poniéndose del lado de los grupos sociales que han sido agredidos por la política represiva del gobierno, con mucha claridad. Habitualmente los papas, los que ocupan ese lugar, suelen hablar no con tanta precisión de los hechos políticos que ocurren en ningún país y mucho menos en sus países de origen, ¿no? Pero porque se supone que hablan de una forma más metafórica, de una forma más alejada, alegórica, para no ofender, porque suelen tener la idea de que está mal que el Papa, el sumo pontífice, intervenga en cuestiones de política. Bueno, en este momento lo vimos con mucha claridad a Francisco saliéndose de ese libreto y de ese protocolo implícito que tiene el Vaticano, interviniendo con fuerza, condenando la represión contra los jubilados, hablando del gas pimienta, contraponiéndolo con la justicia social y dando esa definición corta, concreta y muy precisa, ¿no? En vez de pagar la justicia social, pagaron el gas pimienta. Último cortecito que quiero compartir con ustedes del Papa, que también me parece muy interesante. A ver. Ese silencio indiferente que habilita el rugido del odio. El silencio frente a la frente a la injusticia, abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal. Y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos. Ahí está, la violencia verbal da paso a la violencia física y la violencia física a una guerra de todos contra todos. Clarito, ¿no? Clarito. Lo que estamos viendo hasta ahora es los primeros dos pasos de eso. Todavía no llegamos a la guerra de todos contra todos, por suerte esperemos no llegar nunca, pero sí estamos viendo violencia verbal permanentemente y cómo eso se está volviendo en violencia física. A ver, esto me parece que es muy importante
decirlo con claridad y poder expresarlo en todos los ámbitos donde tengamos la oportunidad para que tome nota el oficialismo. La violencia engendra más violencia. La violencia verbal y física engendra más violencia. Por lo menos eso es lo que nos muestra la historia de nuestro país y de todos los países que nos rodean. No hay una domesticación silenciosa de parte de la gente que porque le pegás con palos y porque le pegás con el discurso se domestica y se queda en su casa y no hace nada, ¿no? Así que en ese sentido me parece que las palabras del Papa son importantes y me parece que también entran justo en un momento como este, ¿no? En un momento donde también a veces estamos como muy mareados respecto de cómo nos tenemos que parar. De cuál tiene que ser nuestra perspectiva, nuestro lineamiento. A veces quizás de una forma lógica, por los tiempos, por los momentos, nos encontramos un poco perdidos en discusiones que son a veces internas, a veces enfrascadas, a veces un poco coyunturales del momento y bueno, me parece que este discurso que dio el otro día Francisco nos trae de nuevo a aquellas cuestiones más de fondo que tenemos que defender y que en última instancia son las que tienen que orientar todo el accionar para quienes consideramos que la justicia social es un objetivo irrenunciable. Bien, algo del día de hoy que hay que ponerle el ojo, que tiene que ver con la modificación de la ley de administración financiera y que además suscitó un intercambio bastante picante en redes sociales entre Cristina y Caputo, también Milei que se subió. A ver, rebobinemos un poquito. En el día de hoy, el gobierno nacional, a través del boletín oficial, oficializó el decreto de necesidad y urgencia 846 del 2024, a través del cual el gobierno modifica la ley de administración financiera y le permite reestructurar deuda en moneda extranjera sin cumplir con los principales requisitos que establece esa ley. Es decir, que ya no va a ser necesario que consiga 2 de los 3 posibles mejoras en términos de plazo, o en términos de intereses o de quita de capital. A ver, esto es algo técnico, pero lo decimos rapidito, también rapidito, a donde llego a entenderlo yo. Pero la ley de administración financiera le exigía al gobierno nacional que para hacer canje de deuda tenga que necesariamente redundar en un beneficio para la Argentina, que son estos 3 que te enumeré recién, o en términos de plazo, es decir, un plazo más largo, o mejores, digamos, una rebaja de intereses o una quita del capital, ¿no? Eso lo podemos también quizás entender mejor si lo pensamos como una deuda que tenemos en nuestra vida privada, que tomamos un crédito, ya sea hipotecario, de cualquier tipo de crédito, y entonces debemos una cantidad de dinero con una cantidad de intereses a pagar en una cantidad de tiempo. La ley de administración financiera, para la deuda que es de todos nosotros, establecía que necesariamente para hacer un canje, una reestructuración de esos bonos, tiene que redundar en algún beneficio para el país. Bueno, eso estaba establecido por la ley. Este decreto de necesidad y urgencia, publicado hoy por el gobierno nacional, modifica esa ley y exime al gobierno de tener que cumplir con estos requisitos para el canje de la deuda. Rápidamente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a criticar esta decisión, a señalarla. Hay un tuit ahí bastante largo que si lo tenemos a mano lo compartimos, porque primero habla del tema del fuego en Córdoba. Bueno, se refiere a la ausencia de políticas del Estado, a lo que fue la ley de manejo del fuego, que en su momento impulsó el ya extinto Frente de Todos, una ley de Máximo Kirchner que condenaba con penas a quienes iniciaban fuegos intencionales para hacer desmontes, para hacer proyectos inmobiliarios. Pero la parte a la que le quería poner el ojo es a la siguiente, es esa, a la que habla de los fuegos del pasado y del futuro. Lo vamos a leer porque es bastante gráfico. Dice, mira, en el boletín oficial del día de hoy se publicó el decreto 846, a través del cual se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quienes quieren canjear o reestructurar la deuda pública. Esto es, para canjear o reestructurar la deuda existente debería haber mejoras en el monto, tasa, bueno, esto que compartimos recién, ¿no? Esta modificación de la ley de administración financiera ya figuraba en el primer proyecto de la ley de bases. Esto es importante porque el gobierno lo quiso meter por ley en el
Congreso, en la ley bases. Y se señaló en el documento que publicó Cristina, Argentina en su tercera crisis de deuda. Finalmente la ley de bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora sí figura en el proyecto de ley del presupuesto. ¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? Claro, porque si está incluido en el proyecto de presupuesto no hay necesidad de hacer un DNU, está al caer que se va a debatir en estos meses antes de que termine el año el presupuesto. Se pregunta Cristina, ¿qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macri con el FMI? Ni siquiera con un ajuste desmedido e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó. Le contestó Luis Toto Caputo a Cristina en esta dinámica que se está dando, que es bastante reciente, de las últimas semanas, ¿no? En la cual a través de las redes se están teniendo intercambios de alto voltaje, Cristina con los principales referentes del gobierno nacional. Mirá, yo me voy a poner los anteojitos así puedo leer bien lo que le contestó Caputo, sobre todo para después compartir lo que le contesta Cristina, que está muy bien. Le dice Caputo: toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos. Esto, a ver, quiero que nos detengamos en el tuit de Caputo porque es bastante fuerte y me parece que tiene niveles de violencia misógina importante. Toda la deuda la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste 2 puntos de superávit fiscal y los convertiste en 7 de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a 5 puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila, que es lo máximo que vas a poder hacer porque no vas a volver a gobernar nunca más. Banderita, 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 le dice Toto Caputo a Cristina. Bueno, la verdad que ese momento en el cual le habla del marido, de que no sabe nada de economía, bueno, ahí ya se le sale la machiruleada, ¿no? Y Cristina rápidamente recoge el guante y postea una respuesta a Toto Caputo donde le dice: como ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como ministro de Milei, la verdad que no la tenía. Se ve que es contagioso. Mirá lo que decía de vos tu actual jefe, bobo, le dice. Una cita medio a Messi, ¿no? Medio un desastre monetario, ¿sí? Que esto fue el gobernaba 28 Macri, de diciembre. ¿No? Se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Mirá vos. Acá hubo un desastre. Bueno, ahí estaba, eso destacaba Cristina de cuando Milei era simplemente un panelista televisivo, gobernaba Macri. Está bueno también para pensar en cómo hablaba Milei en ese momento, ¿no? Era muy, muy crítico de la política económica de Mauricio Macri. Actualmente lo tiene de ministro de Economía a Caputo y en ese momento decía que era ineficiente, que era inútil, que era el responsable de todos los males económicos que estaban ocurriendo en ese momento, ¿no? También interesante para escuchar que Milei habla en esos términos con esa vehemencia permanentemente y a veces te da la sensación de que efectivamente el tipo, como tiene su estilo, ese estilo de levantar la voz, de ser como muy categórico en sus definiciones, está diciendo una verdad, ¿no? Esta lógica que tiene Milei, que tiene todo el mundillo libertario de no importa si tenés razón, no importa si es verdad o no es verdad lo que está diciendo, sino decirlo con mucha fuerza, a los gritos, como medio indignado, ¿no? Bueno, así hablaba de quien hoy es el Messi, bueno, Macri le decía el Messi de las finanzas, ¿no? Pero Milei le dice el mejor ministro de Economía de la historia, bueno. Luis Caputo, un personaje nefasto de la economía argentina, de la gestión económica, y además hoy se reveló como, además de nefasto, machista y violento, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo continúa este cruce. Pareciera ser, sí, que Cristina está ya en una línea más de intervenir
en la agenda ya coyuntural. Pasó el tiempo en el cual se dedicó a analizar con distancia los hechos de la realidad en todos los primeros meses de la gestión. Cristina se mantuvo, no diríamos en silencio total, pero sí con una prudente distancia de lo que iba pasando. Ahora Cristina, hay incendios en Córdoba, interviene. Hay un decreto que modifica la ley de administración financiera, interviene. Está ingresando ya en el debate político, en la arena política cotidiana, lo cual, bueno, cada uno podrá hacer su interpretación de qué significa para el futuro político de la expresidenta esta intervención que está haciendo personalmente dando discusiones con las principales figuras del gobierno nacional, como este caso con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Bien, si todo esto te bajonea, te decís, che, loco, qué embole lo que está pasando, todo mal. Bueno, el jefe de gabinete, que nosotros acá lo hemos citado en más de una oportunidad, porque tuvo idas y vueltas, ¿no? Por momentos fue como un personaje muy, muy levantado por el presidente, tuvo mucho protagonismo en algunas discusiones. Estoy hablando de Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, y después en un momento lo sacaron del mapa. Lo corrieron de todas las negociaciones, parecía que no se sabía bien dónde estaba. Después en el medio tuvo un episodio médico, se tuvo que hacer unos estudios, estuvo internado, pero después lo corrieron de algunas negociaciones importantes que ocurrieron en el último tiempo. Bueno, como te decía, si venís medio pinchado por todas estas noticias que hay, tiene una buena noticia, mirá, para vos, el jefe de gabinete Guillermo Franco. Escuchá. Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente, como vos sabés, no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, ¿no? Con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, los sectores industriales, ¿no? Es una Bien, situación ahí que está, viene buena de años. noticia que nos da el jefe de gabinete. Se viene mucha temperatura en verano. Uno lo puede presumir, ¿no? Eso, en términos generales. Es verdad que el cambio climático viene redundando en temperaturas máximas quizás por encima de lo habitual, pero que va a hacer calor en verano, podríamos decir que es una obviedad, ¿no? Ahora, que vaya a haber cortes de energía, cortes del suministro, que te lo estén anunciando en septiembre, que te vas a quedar sin luz porque hay falta de generación de energía, sí es una novedad. Sí es una novedad y es, la verdad, preocupante porque te están anticipando que no vas a poder utilizar los sistemas de refrigeración en tu casa, que van a tener problemas el aparato productivo, las empresas. No solamente, bueno, hace calor, querés prender el aire en tu casa, después está la empresa que necesita refrigerar las máquinas. Bueno, hay una demanda más grande de electricidad sin dudas en el verano. Lo que sí, el gobierno tiene la obligación de garantizar que exista el suministro eléctrico necesario para que toda la población pueda vivir su vida de manera habitual y sin mayores complicaciones. No pareciera ser lo que nos está planteando el jefe de gabinete Guillermo Franco al avisarnos que va a haber cortes de luz programado. Eso ocurrió solamente en momentos muy críticos también de la economía argentina, ¿no? Cuando había programación de cortes de luz sistemáticos y anunciados y prolongados. Hay un tema ahí, lo vamos a estudiar y lo vamos a charlar, porque falta todavía para el verano, lo vamos a charlar en este espacio respecto de la deuda que tiene el Estado, que tienen las generadoras de eléctrica con el Estado. Es medio complejo ahí porque está Camesa, que es la empresa que distribuye. Después están las generadoras, ahí está el sector privado, el sector público. Hay una deuda que tienen las empresas privadas con Camesa, que este gobierno les ofreció un canje de esa deuda. Bueno, lo vamos a ver de cerca porque también tiene que ver con uno de los temas de fondo importantes que tenemos en nuestro país y que nunca se terminan de resolver, ¿no? Que es la cuestión energética. Párrafo aparte, estamos en la semana donde la empresa Petronas de Malasia, que era la que con bombos y platillos se había anunciado que iba a hacer la inversión para la planta de gas nacional licuado,
en Río Negro, porque les pareció que en la provincia de Buenos Aires no, porque es gobernada por el peronismo y por Axel Kicillof, entonces la pusieron en Río Negro. Bueno, la empresa Petronas ya le pareció que no es más buen negocio construir la planta de gas nacional licuado que le iba a permitir a la Argentina exportar el gas de Vaca Muerta, que transportado a través del gasoducto, que sí hizo el último gobierno peronista. Bueno, esa inversión se cayó. Así que también en términos energéticos, la noticia de la planta de GNL para que la Argentina pudiera ser exportadora de gas, realmente si eso se ponía en marcha, si se hacía esa inversión, tenía chances de cambiar la estructura en términos energéticos y además de redundarle un ingreso de dólares al país. Bueno, eso por ahora, con esta noticia que tuvimos los últimos días, que pasó un poco por abajo del radar, no se le dio mucha pelota. Pero me parece que hay que prestarle atención, porque ustedes recuerdan que la discusión entre... En realidad, te iba a decir la discusión entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro por dónde iba a estar instalada. En realidad no se pelearon los gobernadores de esas provincias. Sí, lo que hubo fue una decisión del gobierno nacional de favorecer o más bien perjudicar a la provincia de Buenos Aires, porque estaba todo dado para colocarla en Bahía Blanca. Bueno, decidieron hacerla en Río Negro, pero bueno, ahora la empresa de Malasia no va a poner la plata, no se sabe bien quién va a poner la plata. Eso es una cooperación con YPF. No sé si acá el amigo Gaucho tendrá los 30.000 palos verdes para hacer la inversión de la planta de gas nacional licuado. Tal vez sea una oportunidad para que se vuelva a poner arriba de la mesa dónde se va a construir. Porque ustedes recuerdan que lo que tenía a favor la provincia de Buenos Aires, allí en la zona del puerto de Bahía Blanca, es que ya estaban avanzadas esas obras en términos de infraestructura, de caminos, de dragado. Bueno, toda una serie de cuestiones que donde iba a estar ubicada en la provincia de Río Negro todavía estaba todo por hacerse eso. Bien, dos cositas que quiero compartir con ustedes. Una placa del Centro de Economía Política, de los amigos del CEPA, que me parece que también es recontra gráfica, porque mira, te cuenta el famoso superávit fiscal, del cual el gobierno nacional habitualmente se vanagloria y lo suele mostrar como un éxito de su política. Bueno, acá los amigos del CEPA hicieron este cálculo en el cual se preguntaron quién financia el superávit fiscal entre enero y agosto, y dio que casi un tercio lo financian los jubilados. Casi un tercio, mirá, 26,5 pesos de cada 100 de gastos recortados en los primeros 8 meses de 2024. De cada 100 pesos de gasto recortados, 26,5 correspondieron a las jubilaciones, 23 a obra pública, 14 a subsidios, 12 a gastos de funcionamiento del Estado. Entre jubilaciones y obra pública, dos aspectos que no son boludeces, a ver, vamos a decirlo en criollo. Jubilaciones y obra pública, dos ítems muy importantes porque mueven muchas cosas a su alrededor. La obra pública en términos concretos por el laburo que genera, el movimiento de la economía en general, los jubilados porque son claramente uno de los sectores sociales que hay que proteger. Bueno, entre jubilaciones y obra pública estamos, a ver, hago el cálculo rápido, casi 50 de cada 100 pesos del superávit fiscal, que es el principal logro del gobierno nacional. Así que, otra vez, jubilados, jubiladas, vienen pagando el ajuste, vienen pagando la recesión. Ellos que son un sector social ya castigado, que ya tiene condiciones complicadas, no solamente por estar con mayores niveles de vulnerabilidad en términos de enfermedades, de consumo, de necesidad de medicamentos. Además, están siendo agredidos especialmente en este momento. Y eso creo que es algo que se está empezando a ver en algunos estudios de opinión que se publicaron en la última semana. Otro dato de estos últimos días al que prestarle atención, ustedes saben que siempre las encuestas las tomamos bueno, como lo que son, ¿no? Como estudios de opinión que no están revelando una verdad, pero sí dan cuenta de algunas cuestiones, sobre todo de ánimos sociales. Bueno, en la última semana, nosotros habíamos compartido la semana pasada el estudio de Córdoba, de la consultora Suban Córdoba. Aparecieron muchos estudios esta semana y todos coincidieron en que en el último mes hubo una caída de la imagen presidencial y hay por ahí a mano una placa del estudio que publicó Sheila Bilker. Eso que estamos viendo es aprobación y desaprobación del gobierno, ¿no? La roja
La roja es los que consideran que es entre mala y muy mala, y verde los que consideran que es entre buena y muy buena la imagen, la aprobación del gobierno. Lo vemos muy constante desde el principio del año, desde que empezó el gobierno. Y en el último tiempo, ahí vemos cómo se están separando y con ya un crecimiento importante de quienes tienen una imagen mala en el mes donde el tema de los jubilados cobró mucha relevancia y también en el mes en el cual impactaron fuerte, sobre todo hay como cierto consenso respecto de lo que impactó en este tipo de resultados y digamos el humor social que se está poniendo más complicado. Tiene que ver con las tarifas de los bondis, las tarifas de los trenes, las tarifas del transporte. Ahora vemos como habitualmente los canales de noticias hacen mucho móvil en Constitución, en Retiro, en donde la gente está haciendo combinación para volver a sus casas y la respuesta viene cada vez con peor onda, ¿viste? O sea, la gente te está diciendo, no, esto está imposible, cada vez cuesta más, la guita que me gasto en viajar. Y eso es lo que se está empezando a reflejar acá. Hay que ver si el gobierno tiene posibilidad de revertir esto. Acá no tenemos que pensar que esto es una tendencia irreversible y que esto mañana ya está, se terminó. Quizás esto cambia. Ahora, hoy, 23 de septiembre de 2024, acá en Necesidad y Urgencia, yo te digo humildemente desde este lugar, no sé cómo. Digamos, no, porque veo que lo que tiene para adelante el gobierno son peores noticias. Hasta ahora no hay una perspectiva que a mí me haga pensar que van a venir hechos concretos que logren revertir esta tendencia que pareciera ser a la caída del apoyo del presidente. Veremos qué es lo que pasa. A mí me da la sensación de que es posible que los argentinos y las argentinas escupan sangre en los próximos tiempos. Así que bueno, veremos cuál es el devenir del apoyo social al presidente, que tiene la legitimidad de origen, la tiene, esto lo tenemos que decir, y es correcto señalarlo. Tiene la legitimidad de origen, ganó las elecciones de forma democrática, limpiamente, y tiene todas las de la ley para gobernar como lo considere. Lo que no tiene es la legitimidad para ser cínico, para ser cruel, para ser violento, y si en algún momento determinado la gente considera que dejó de ofrecer una perspectiva esperanzadora, puede tomar cartas en el asunto. Esperemos que lo sea del modo democrático, pero todo es impredecible. Estamos en un momento de la historia donde la situación está delicada, está un poquito agarrada con alfileres, eso es así. Así que bueno, hay que seguir de cerca cuál va a ser la evolución de todas estas cuestiones que venimos repasando acá. Esto es importante. Hoy es el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres Argentinas. Importante. Hoy agarré efeméride, me puse en modo efeméride. 23 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. ¿Por qué? Porque es el día que en el año 1947 se promulgó la ley de voto femenino. No solamente el derecho a votar, el derecho también a ser votadas, ¿no? Eso es importante, porque siempre se suele destacar esto que claramente es muy importante, la posibilidad que tenían antes las mujeres no votaban. Digo, esto yo lo repito, ya todas las personas que probablemente que ven este canal lo consideran una obviedad, pero es muy loco pensarlo. No loco porque se entienden las condiciones políticas y sociales, pero digo que gran parte de la población no tuviera el derecho a participar con el voto. Hoy visto es una locura, ya era recontra retrógrado en ese momento. Bueno, a través del impulso de Eva Perón durante el primer gobierno peronista, y sobre todo con el rol que tuvo Evita en la organización de las mujeres que estaban en las unidades básicas, que estaban en los barrios, que se estaban juntando a discutir política, a participar. Fue una incorporación muy grande, ¿no?, de las mujeres a la militancia política, y además la figura de Evita propició que haya mujeres dirigentes políticas, ¿no? Cuadros intermedios, cuadros de dirección, referentas barriales, referentas en distintos ámbitos de la vida sindical, cultural, política. Empezaron a aparecer muchas mujeres con un desarrollo intelectual muy, muy destacado, escritoras, artistas, que claramente siempre existieron, pero que eran dejadas de lado a un segundo plano porque no tenían el derecho, ¿no?, de opinar, de organizarse, de participar en política. Bueno, 23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.000
10 del voto femenino, que reconoció a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho de votar y de ser votadas. Y allí ingresaron al Congreso de la Nación la primera camada, al Congreso de lo Nacional y a todas las legislaturas provinciales y municipales, las primeras camadas de diputadas, senadoras, legisladoras, concejales en todo nuestro país. Así que en el día de hoy ponemos de relieve el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Muy bien, vamos terminando Necesidad y Urgencia, no sin antes recomendarte un librito para que pongamos la cabeza en remojo un poco. En este caso te traje El mal menor de César Eduardo Feiling. En realidad él firmaba como C.E. Feiling, un escritor argentino que tuvo una muerte prematura, se murió a los 36 años de edad. Feiling trabajó como periodista, un escritor. Son esos escritores que el canon literario dejó de lado, ¿no? Que no muy conocidos, que la historia oficial de la literatura argentina no les puso el ojo, pero que gracias a una tarea de rescate editorial, en este caso de la editorial La Bestia Equilátera, pudimos conocer su obra. Feiling se murió a los 36 años, dejando 3 novelas. Todo lo que escribió en términos literarios. Una de ellas es esta, es El mal menor, y es realmente un libro, a mí me gustó mucho, está recontra bien escrito, es como medio oscurito, medio creepy. A mí me llevó, ahora hay toda una tendencia en la literatura que le dicen weird fiction, que sería literatura extraña, ¿no? Como esa cosa medio distópica que vimos últimamente en los últimos tiempos tanto en el mundo audiovisual como en todo tipo de arte. Bueno, ahora está toda la tendencia de la weird fiction. Lo de Feiling, esto está escrito hace décadas, tiene algo de eso, si bien no tiene tanto lo sobrenatural, pero sí como ese clima un poco enrarecido y un poco como de tiempo extraño entre un futuro distópico y un presente que no se entiende si es un presente concreto o es como una especie de ensoñación a través del personaje central de esta novela. El mal menor de César Eduardo Feiling, se los recomiendo mucho, gran lectura, gran escritor que yo no había leído, lo descubrí en el último tiempo y la verdad me morfé este libro en el Subte, que es mi sala de lectura preferida, la línea B, la hermosa, un lugar, un entorno la verdad agradable, la línea B. Yo me abstraigo de ese entorno leyendo este tipo de cositas y pudiendo dejar el celular en silencio y olvidándome de la locura tecnológica. Muy bien, se terminó Necesidad de Urgencia de este lunes 23 de septiembre. Espero que la hayan pasado muy bien, espero que se hayan ido con alguna idea, alguna pregunta o informados, con ganas de saber más, de entender un poquito más. El gaucho, como siempre, nos protege, me protege a mí, protege a Eva TV, a Necesidad de Urgencia y a todo aquel y aquella que mira este programa y que mira el resto de los programas de este canal. Yo soy Juan Francisco Gentila, muchas gracias compañeros, compañeras del control, gracias Maggie Piñeiro por la producción, muchas gracias Sabino por poner todo en orden acá en el estudio, muchas gracias compañeros del control por hacer las magias para que pueda agrandarme la fuente, sobre todo para que pueda leer y no hacer tipo ese ademán medio anciano que es entrecerrar los ojos para poder leer las cosas en el monitor. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos un nuevo episodio de esta cosa tan linda que se llama Necesidad de Urgencia. Chau, chau.